Señores, la adoración es la sustancia en la que se mueve Dios, es la esencia en la que vive Dios. Por eso es importante entender el poder de la adoración. Ahora, estamos hablando de la guerra en la eternidad que iniciamos ayer, de la guerra en la eternidad. Y dijimos que toda guerra tiene un propósito, tiene una causa. No hay guerra sin propósito, no hay guerra sin causa. Ahora, toda la guerra en la eternidad es por un solo motivo: adoración. Adoración. Muy importante entender esto, muy fundamental entender que todo el conflicto en el mundo espiritual es por adoración. Y ese conflicto ha permeado el mundo material. La adoración entonces está en el centro de esta batalla. Ahora, ayer vimos algo que es importante analizarlo. ¿Cuál es el oponente eterno que tenemos? Ahora, míreme acá un momento. Esto que usted está escuchando aquí marca una pequeña diferencia con todo lo que usted ve de guerra espiritual. Usted agarre los libros de guerra espiritual y todos los que escriben de guerra espiritual te van a hablar de potestades, gobernadores, etc. Y eso está bien, eso ya es el nivel que viene. Pero los intercesores y los guerreros poco arrancan por donde deben arrancar. Porque la primera guerra no fue la guerra contra el diablo, ni contra los gobernadores, principados y etcétera, etcétera. El primer oponente que hay, que surge en la eternidad, es el ego, el enaltecimiento. Uno no entiende cómo un ser creado y en una atmósfera como la del cielo se enaltece, pero dice la Biblia que se enalteció. Antes del diablo está el ego. ¿Escuchó eso? Antes del diablo está el ego. Eso es muy fundamental que lo entiendas. Usted lea libros de guerra espiritual y no te van a tocar este tema. No te van a llegar ahí. Porque los libros de guerra espiritual parten ya de la rebelión de Satanás, no del antes, del antes. Y es necesario mirar un poco el antes, porque al mirar el antes, tú y yo vamos a entender el origen de todo en lo que estamos tú y yo viviendo. Ahora, Ezequiel 28, por favor, tome la Biblia. Ahí estamos parados un momento. Déjeme repasamos unas cosas acá. Ezequiel 28, busque la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 28, porque Ezequiel 28, recuerde que Ezequiel está teniendo una visión o está dando una palabra profética a un rey histórico, pero súbitamente hay una mezcla. Cuando uno lee los profetas, ellos se mueven entre dimensiones terrenales y dimensiones reveladas súbitamente. Usted ve como un intercambio que no es fácil entender. Porque usted, por ejemplo, el capítulo 28, mire cómo arranca, verso 1. Ezequiel 28:1. El profeta dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste. ¿Qué dijo este rey? Yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, verso 12.
Si usted salta al verso 12, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carblunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora verso 14, ¿qué dice el verso 14? Pero ¿quién es el querubín? Entonces cuando usted lee el libro dice: bueno, pero ¿de quién está hablando? ¿El querubín es Tiro? Pero le empieza a hablar a Tiro. Entonces mire lo que dice: tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17, dígalo fuerte. ¿Qué dice el verso? ¿Está leyendo? ¿Qué dice? Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Y cuál es el resultado? Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces hay que entender este pasaje muy bien, porque tiene una mezcla, está entrelazado con una profecía a Tiro. O sea, Ezequiel le está profetizando a Tiro. Ojo con eso. Ezequiel no está hablando del querubín. Dios le dirige un mensaje profético a Tiro. Es un rey histórico que vive en el momento que Ezequiel vive. Pero Dios usa la profecía histórica a Tiro para abrirnos un campo revelado. O sea, Dios está dándole una profecía a un rey histórico, pero como que súbitamente conecta a Isaías con algo que pasó con otro rey. O sea que la profecía va como en dos dimensiones, viaja en dos mundos paralelos. En un mundo paralelo histórico, pero en un mundo revelado. Ahora, ayer veíamos que realmente Ezequiel está viendo tres personajes. Está viendo al rey de Tiro, luego está viendo a alguien que fue puesto en un huerto que se llama Edén. Y el único que fue puesto en un huerto que se llama Edén fue Adán. Y está viendo a un querubín que él llama querubín grande y protector. Está hablando de tres personajes. Ahora, básicamente, Ezequiel lo que nos está revelando es la causa por la cual el rey histórico, el rey del huerto y el querubín caen. Los tres caen por una misma causa. ¿Y cuál es la causa? El enaltecimiento. Y ayer vimos que la palabra enaltecimiento encierra toda una familia, ¿cierto? La palabra Gabat. Gabat es remontarse, ser alto. Y la palabra es figura de ser altanero, ensoberbecer, envanecer, exaltar, levantarse, soberbia, etcétera. Y para no estar uno repitiendo tanto estas mismas palabras, pues las resumimos en una más corta y contundente: el ego. El ego. O sea, todas estas palabras usted las resume en el ego para que podamos entender el lenguaje. El ego es el enemigo número uno de la adoración, de la vida espiritual. Entonces es muy importante que entendamos esto que estamos hablando. Dijimos que el material del que está hecha la muerte es el ego. Porque Dios
creó todo el universo en una armonía perfecta. Pero cuando aparece la maldad en escena, el enaltecimiento es lo que dio origen a la maldad. Y el ego da origen a algo que se llama el deseo de recibir, que tiene el ser humano. Y el deseo de recibir da origen a la muerte. Porque la muerte aparece en escena en el momento que viene la rebelión. Y en el momento que luego aquel querubín, que siendo querubín protector, producto del ego, se transforma en lo que conocemos como Satanás, como diablo, como engañador, etcétera, etcétera. Y luego ese diablo siembra el veneno en Adán, siembra el veneno en Eva. Pero el veneno que siembra Satanás, ¿cuál es? Es el veneno del enaltecimiento. Y a partir de ahí viene la muerte. La muerte. Señores, ¿qué es la muerte? Porque, ¿qué es la muerte? Eso es un concepto interesante. Oh, pues muy sencillo, pastor. La muerte es dejar de vivir. No, pero espérese, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué estamos a merced de este flagelo que se llama muerte? ¿Por qué? Porque cuando a usted lo entierran o a la persona la entierran, eso ya es la consecuencia de la muerte. Pero ¿qué es la muerte? O sea, estar en un cajón ya es la consecuencia. Ya es el desenlace de algo que ya está establecido. Señores, la muerte no existe. O sea, en Dios no existe la muerte. Cuando Cristo veía a alguien muerto, ¿qué decía Cristo? Por eso cuando entró donde la niña y los vio a todos desesperados llorando, Cristo, ¿cuál es el cuento de ustedes llorando? Ella está. Y todo el mundo que hacía con Cristo, este está loco. ¿Cómo que? Pero si está muerta. Y Cristo dijo. Por eso cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y ordenó quiten la piedra, Marta dijo, Señor, como que Jesús no supiera, ¿no? Señor, venga, le quiero recordar que es de 4 días. 4 días hiede. Y el Señor dijo, pero Marta, ¿no te he dicho que si crees? Porque en el reino no existe la muerte. Solo existe el sueño. Porque volvemos a la pregunta, pero pastor, ¿qué es muerte? Cuando lo entierran a uno, cuando uno está en un cajón, ya es la consecuencia, el desenlace. Porque el ego produjo algo que es la muerte. La muerte no es el cajón, la muerte es la separación de Dios. ¿Está escuchando? ¿Qué es la muerte? La separación. ¿Por qué la gente muere espiritualmente? ¿Por qué la gente, dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados? Porque el ego, ¿qué hizo el enaltecimiento con el querubín? Lo separó de la fuente de vida. Todo el problema del ser humano radica en que su ego lo quiere separar. Usted y yo somos personas que persistimos en vivir a nuestra manera. ¿Usted me está escuchando? ¿Sabe cuál es la lucha del ser humano?
Hay una fuente de vida, pero su ego no lo deja, no nos deja vivir conectados con esa fuente de vida. Usted lo que pasa, usted y yo, lo que sucede es que la gracia ya es tan fuerte sobre nosotros. Pero si no es por la gracia, usted no estuviera en esta mañana acá. No, usted estuviera viviendo a su manera. Ese es el problema de todo transeúnte del planeta Tierra, de todo caminante. Porque la muerte es la separación de la fuente de la vida. El ser humano empezó a morir. ¿Cuándo empezó la muerte? Cuando Adán y Eva se desconectaron. ¿Y por qué se desconectaron? Porque el ego me desconecta. El ego me dice, tú puedes hacerlo solo. El ego habla a mi ser y me dice, usted no necesita a Dios. Usted tiene capacidad. Usted tiene fuerza. Toda la vida el ego le ha hablado a usted. Me ha hablado a mí. Toda la vida. Por eso la gente que dice, yo no necesito una religión para hacer. ¿Usted no ha escuchado esa frase? ¿Qué es eso, señores? Es el ego que está hablándole a tu espíritu. Porque el ego es un oponente. Eso es todo. Ahora, la guerra que se origina en la eternidad se traslada a la tierra. Y ayer comenzamos a ver someramente unos ejemplos, ¿cierto? Por ego cayó Adán. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Dios le fue más agradable la ofrenda de Abel que la de Caín. Y Caín no soportó esto. Eso es así de sencillo, hermano. ¿Por qué tuvo que destruir Dios la torre de Babel? Porque los seres humanos dijeron, nos haremos un gran nombre y subiremos, nos elevaremos, porque el ego es elevarse. Y Dios dijo, no, esta gente vamos a confundirla. ¿Por qué los hermanos de José vendieron a José? Porque José les contó un sueño, las estrellas, las espigas, etcétera, y dice la Biblia que los hermanos tuvieron envidia. ¿Y qué es la envidia? ¿Usted por qué envidia al que está al lado? ¿O usted no ha sentido envidia? Ahora me venga a decir, yo soy un santo bajado a piedra, hermano del cielo. Por su corazón ha corrido envidia también. Porque usted la tiene, yo la tengo, señores, no se meta mentiras. Lo que pasa es que vuelvo y le digo, la gracia es tan fuerte sobre usted, si no usted ya andaría matando a hermanos por ahí también. Si no usted también andaría echando a hermanos a un hueco como hicieron los hermanos de José. Usted tiene envidia. Cuando a alguien le va mejor que usted, por ahí se le mueve alguito a usted allá. En el fondo uno dice, ay. Sí. Y le provoca uno agarrar a ese hermano y echarlo allá como. Y es que es más, a José no lo iban a vender, a José lo iban a matar, recuerda. Que Rubén sale y dice, no hagamos eso, mejor mira, ya está pasando una caravana, porque ¿cómo nos vamos a echar la sangre de nuestro hermano?
El tema era de muerte porque el ego siempre quiere matar. Siempre quiere matar. Señores, por ego, Datán, Abirán y su corte se levantaron contra Moisés en el desierto. Por ego, Datán, Abirán, esta gente se levantaron contra Moisés. ¿Está leído la historia de ellos? Número 16. ¿Quiénes eran Datán, Abirán y Coré? Por si acaso hay alguien que no lo sabe acá. Eran príncipes del pueblo. Eran líderes. Pero ¿qué quería Datán, Abirán y su corte? Ya eran líderes, pero ellos querían el puesto de Moisés. Es más, se levantaron y dijeron a Moisés: basta ya de vosotros, estamos cansados de que usted nos dirija, de que usted sea nuestro pastor. Se querían el puesto. Hablando en términos, hablemos en términos ya nuestros. Ellos querían ser los pastores de la congregación. Eso era todo. Y se levantaron contra Moisés. Y el mismo Moisés, si usted lee el texto, les dice: pero es que Dios ya los escogió, ustedes son levitas, Dios los ha puesto a dirigir. ¿Qué más quieren? ¿El sacerdocio? Ahora, ¿dónde termina Datán, Abirán y su corte? Se abre la tierra y se lo succiona, hermano. Lo chupó la tierra. Es serio el asunto. ¿Por qué Saúl deseaba matar a David? Por ego. La guerra del cielo está trasladada a la tierra, señores. Yo pregunto, ¿qué le hizo David a Saúl? Usted ha leído la historia y la hemos estudiado en esta casa. ¿Algo le hizo David a Saúl? Nada, hermano. Pero, hermano, Saúl se amargó con David. Y un solo cántico. Oiga, por eso es tan peligroso cuando alguien habla bien de ti. Porque hay otro que va a estar escuchando y se va a amargar. ¿En serio? Las mujeres todas contentas, las mujeres expresaron lo que ellas sentían. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, venían confiados. Y está Saúl diciendo: solo falta que le den mi puesto. A este muchachito me lo tengo que llevar por delante. Y comenzó la carrera de quererlo asesinar. ¿Pero por qué? Y David todo tranquilo de la vida. ¿Algún día David quería el puesto? No, hermano. Pero Saúl se envenenó. Porque el ego te envenena. El ego te envenena. Te envenena, hermano. Envenena el alma. Lo envenena a uno y lo enceguece hasta el punto de que no le importa a uno a quién se lleve por delante. Eso es lo peligroso de esta guerra. Señores, por ego Usías. ¿Has leído la historia de Usías, del rey Usías? Dice la Biblia que Usías fue uno de los reyes buenos de Israel. El hombre prosperó, Dios lo bendijo. Pero cuando usted lee segundo libro de Crónicas 26:16, segundo libro de Crónicas 26:16, y mire este texto, porque este texto vale la pena, porque aquí usted ve el tema del conflicto. Segundo libro de Crónicas 26:16, por ego Usías cayó. Y mire, cuando ya era fuerte, ¿qué pasó con su corazón? Pero mire la expresión que dice: se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. O sea que el camino del ego, ¿cuál es? Arruinarnos. Y no solo es económicamente, la ruina espiritual, emocional. El orgullo, el enaltecimiento o el ego, el oponente eterno, nos lleva a la ruina.
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Él era un rey, no era un sacerdote, o sea, a él no le correspondía quemar. Pero note algo, el ego nos impulsa a otro pecado terrible que se llama rebeldía. Eso van de la mano. Van de la mano, amados hermanos. Escúchame, por ego, cuando Cristo fue tentado, llegamos a Cristo ahora en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuál fue una de las armas del diablo en la tentación? Le mostró los reinos del mundo, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijo el diablo a Cristo? Todo esto te daré, ¿si qué? Si postrado. Todo es por adoración, ¿sí nota? Toda la guerra es por adoración. Pero ¿cuál es el impulsor de esto? Entonces el diablo dijo: a Cristo le voy a poner, le voy a mostrar todos los reinos, toda la gloria y la exaltación del mundo. Y si él cae en la seducción, todo esto te daré si postrado me adorares. Por ego, hermano, por ego Satanás quiso tentar a Cristo en el desierto. Por ego los miembros del concilio no pudieron oír a Esteban. Por ego los miembros del concilio, cuando llevaron a Esteban al concilio. Y mire lo que dice Hechos 7, por favor. Hechos capítulo 7, verso 51. Hechos 7, 51 en adelante. Miren lo que dice este texto. Cuando Esteban va terminando, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Y qué más les dice? Vosotros estáis resistiendo, ¿qué? Siempre al Espíritu Santo de Dios. Ahora, verso 54. Miren lo que dice acá, verso 54. Oyendo estas cosas, ¿qué hacían? Se enfurecían en sus corazones y crujían. Oiga, ¿usted ha visto ese cuadro? ¿Alguien ha visto un cuadro? ¿Qué cosa es este cuadro? Mire, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué hacían? Crujían los dientes contra él. Verso 57. Mire lo que dice. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Wow. Se taparon los oídos. Óyeme bien. Pero ¿cuál es la aplicación de esta palabra acá? ¿Cuánta gente en el reino, cuando oye una palabra, sabe qué es lo que impide que usted cambie, que yo cambie y que oiga la palabra? El ego.